Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar con ustedes cada día a las 2:30 por Cato Media. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo si confiamos en Dios y nos mantenemos positivos ante el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sé que les va a encantar. Cuando estamos con muchas preocupaciones o estamos en una situación que nos angustia, ya sea financiera o de salud o de relaciones, qué bueno que se siente cuando alguien te dice alguna palabra positiva o te ayuda a ver la situación desde otra perspectiva y sentimos como un bálsamo y decimos, wow, sí, algo maravilloso puede ocurrir en nuestras vidas. Y claro que sí. Hoy vamos a hablar de ese tema con una querida amiga, ella es Malula Cera y es psicóloga organizacional. Y vamos a tratar el tema el éxito de ser positivo. ¿Qué les parece? ¿Les va a encantar ese tema? Pues claro que sí. Malu, bienvenida. Gracias por estar aquí en nuestro programa Karina en Casa. Gracias, Karina. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este segundo programa que estoy contigo. Creo que una de las cosas que mencionaste es muy importante. El éxito de ser positivo, esa parte tan peculiar que tenemos que tener todos los seres humanos cuando vamos a levantarnos, a despertarnos y tenemos que tener un pensamiento positivo antes de iniciar nuestro día, antes de comenzar nuestras labores, para poder así tener nuestro día maravilloso. Gracias. Sí, qué bueno porque cuántas veces usted que se levanta en la mañana, lo primero que dice, ay, me duele tal parte, o tengo que hacer esto, o no me quiero levantar a dormir. Y comienza el día lanzando palabras de queja, de problema, de angustia. ¿Y usted sabía que eso ya está reprogramando o programando su día? Pues hoy con Malú vamos a ver qué podemos hacer, cómo cambiamos ese mal hábito y lo reemplazamos por pensamientos y acciones positivas. Hay una autor que me encanta que es Norman Peale, también Norman Vincent Peale. Él creó este libro, hizo este libro, El poder del pensamiento positivo. Y cuando él hizo por primera vez este libro y se lo da a su editor, el libro tenía otro nombre, decía El poder de la fe. Entonces el editor le dijo, no creo que vayas a vender este libro, ¿por qué no le cambiamos mejor el nombre? Y estuvieron pensando, pues dijo, bueno, pues la fe es ser positivo. Entonces le cambiaron el nombre del libro al poder del pensamiento positivo y es uno de los libros más vendidos del mundo, más de 20 millones de copias hasta el año 1970. Es decir, que quizás ya sobrepasó esa barrera. Así que, ¿qué tiene que ver la fe con el pensamiento positivo, Malú? Hoy creo que todo, porque Karina, cuando tú te levantas, inicias tu día con un pensamiento de fe, de creencia, porque la fe ¿qué es? Es la creencia en algo que tú quieres en ese momento sacar a relucir como parte fundamental de ese proceso, de ese positivismo o de esa forma tan natural de ser distinto a todos los demás. Cuando nosotros nos levantamos y tenemos esa fe, esa creencia, y decimos todo nos va a ir bien. Como tú decías, las palabras programan nuestro día y las palabras hacen que nosotros nos acondicionemos a todo lo que va a venir, porque no sabemos en el día, tiene 24 horas, qué cosas nada más nos puede suceder. Pueden ser cosas positivas, también negativas, pero a la vez, si yo ya me programo desde el inicio con esa creencia, con esa fe, teniendo la fiel convicción que todo va a salir bien, que todo va a ir bien, créeme que ya paso a otro nivel. Y es más, ese pensamiento hace que todo lo malo que pueda venir, que puede suceder, porque no estamos exentos y todos los seres humanos pasamos por momentos duros y difíciles, aún así, a pesar de esas circunstancias, tú lo vas a ver de una manera distinta. Entonces, el creer, el tener esa fe, esa convicción de que todo va a salir bien, yo creería que es la primera prioridad que debes de tener en tu primer momento al inicio del día. Muy bien, Malu. Claro, ¿qué es la fe? La fe es una certeza de que algo que deseas va a ocurrir. Entonces, si tienes esa fe al levantarte en la mañana, que cosas maravillosas te van a ocurrir y te mantienes así, vas a ser un imán. Entonces uno se convierte en un imán de cosas negativas. ¿Por qué? Porque donde uno pone la atención, eso atrae o en eso se convierte. Entonces las personas que están viendo este programa, Malú, ¿qué pasa con ellas? ¿Dónde están poniendo su atención? Deberíamos preguntarles, ¿no? Así es, así es. Y yo creería que las personas que ven este programa deberían primero tener la fiel convicción de que todo va a salir bien.
aunque tengamos vicisitudes, tormentas. Yo hago píldoras de fe cada día, que son pequeñas dosis de fe que hacemos cada momento, que hace que nuestra vida sea distinta, que se vea de manera diferente. Y esas píldoras de fe, que son pequeñas cápsulas incluso de salmos, de versículos de la Biblia, porque hablamos de todo un poco en estas cápsulas, hacen que las personas tengan un poquito de esa creencia, como tú lo llamas, y ese positivismo irradia en ti. Entonces, las personas que ven este programa, por favor, siéntanse totalmente agradecidas primero, porque esa es la gracia del agradecimiento. Cuando yo estoy agradecida con Dios, con el universo o con lo que yo crea y digo, wow, tengo una oportunidad de salir adelante, de hacer algo diferente a lo que pasó el día anterior. Entonces, en ese instante, toda nuestra vida se convierte en un maravilloso momento, aunque tengamos tormentas y situaciones difíciles. Sí, muy bien. Me encanta todo lo que está diciendo Malú. Es así. A veces estamos viviendo en un mar de lágrimas, en un mar de preocupaciones, en un mar de angustia. Y si estamos enfrascados en esa situación, nos vamos a estar hundiendo y hundiendo y hundiendo. Sin embargo, la fe de tener la certeza de que algo bueno va a ocurrir es como ese salvavidas o ese barco que de pronto viene, te recoge y te ayuda a salir a flote. Los pensamientos realmente pueden cambiar nuestro mundo y nuestras sensaciones también. Así es. Las emociones, según Marian Rojas Estapé, justamente menciona eso en el libro Cómo hacer que las cosas buenas pasen. Nos menciona que todo depende de la forma como tú veas cómo tú veas la vida y cómo los pensamientos van cambiando, van modelando ese sistema, incluso que ella lo llama sistema reticular, donde el ojo pone énfasis en ciertas cosas. Usualmente nosotros, ¿qué pasa? Si creemos solo en las cosas negativas, vemos todo lo malo. Pero si creemos en cosas positivas y tenemos la certeza de que eso va a suceder, entonces el sistema reticular se enfoca en todo lo bueno que pueda pasar. Así es. Con esto nos vamos a tener ya un corte, Manu, porque es un tema sumamente interesante, pero ya se nos fue el tiempo. Así que nos vamos a un corte y ya regresamos. Quédese atento a nuestro programa. Adelante. Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Colón y recuerden que soy terapeuta familiar. Y una de las cosas que siempre le digo a mis pacientes es esto, que hay que ser positivo ante el mundo y humildes con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa humildad también, cuando nos ocurre algo que no nos gusta, vamos a tener esa fe de que es la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es siempre buena, es siempre santa, es siempre justa, que por algo está ocurriendo eso. Entonces, si lo vemos con esos ojos positivos, con esa mentalidad positiva, vamos a poder superarlo fácilmente, vamos a poder continuar hacia adelante fácilmente. Bueno, estábamos hablando en el programa, en el bloque anterior, que las emociones se afectan con nuestros pensamientos. Correcto, Karina. Y te comentaba que Marian Rojas, en el libro ¿Por qué las cosas buenas nos pasan?, te decía que el sistema reticular ascendente hace que tu mirada sea y se enfoque siempre en cosas buenas o en cosas positivas. Y ahí viene el tema de las emociones, porque si yo me siento bien y hago que todas las cosas buenas me pasen de una mirada distinta a lo que usualmente vemos, que se nos cae, por ejemplo, justamente el pan del lado de la mantequilla, ¿qué sucede? Tú puedes pensar, ya no sirve, o simplemente le puedo hacer migajas y dar los pajaritos. O sea, siempre ver cosas que puedo hacer con esas situaciones de conflicto que nos suceden, las tribulaciones que los llama la Biblia, pero que puedo siempre enfocar mi pensamiento, mis emociones hacia nuevas cosas que pueden darse un giro inesperado. Y ese giro inesperado también son las emociones. Las emociones a veces nos pecan de decirnos cómo hacer o cómo actuar. Pero en definitiva, uno tiene que ponerse siempre en función de ese agradecimiento a la vida, a Dios, a saber que tengo un momento para cambiar las cosas tan solo con mi actitud, con la forma como yo la veo, la situación. Ok, muy bien. Entonces, la primera recomendación sería, para que usted se ponga positivo, lo que le comprendo a Malú, lo que le estoy comprendiendo a Malú, es que el primer punto que usted tiene que poner en práctica
siendo agradecido. El agradecimiento trae buena dicha, trae abundancia, trae prosperidad, trae toda buena dádiva y don perfecto. Entonces, comencemos a ser agradecidos. Y me encanta eso que estás diciendo del sistema reticular, que se refiere a los ojos. Y me encanta porque veo cómo las personas cambian la información y la adaptan a ellos, ¿no? Porque es como la máxima mundial que dice, donde pones tu atención, donde pones tu energía, eso atraes o en eso te conviertes. Entonces, si estamos poniendo nuestra energía en situaciones negativas, en situaciones caóticas, en eso usted se va a convertir en una persona negativa, en una persona que está llena de caos. Pero si comienza a leer, a enfocarse también en actitudes, pensamientos y emociones positivas y comienza a llenarse de esta información, entonces también usted va a comenzar a actuar y a adaptar ese tipo de pensamiento y de emociones. Así es, Karina. Lo segundo, yo diría, cuando tú estás ya lleno de agradecimiento, sería el tener una actitud de receptar toda cosa que sucede siempre de la forma más agradable. Esa actitud viene de la palabra actitud con C, es decir, cómo yo me pongo, cómo me predispongo ante una determinada situación y no necesariamente viendo lo malo, sino viendo qué puedo hacer, cómo puedo solucionar tal vez esa situación, esa circunstancia o qué giro le puedo dar para que esa situación no sea tan caótica como lo decimos, sino sea de una manera agradable, sea de una manera incluso sacar provecho de esas circunstancias, porque siempre que hay alguna situación de conflicto, trae consigo unas oportunidades, que yo siempre las llamo esas oportunidades de mejora, y también cómo sacar provecho a esas situaciones. Muy bien, María. Estaba viendo las noticias y me da dolor, todavía me da mucha pena de que ahora las personas han cogido, en Ecuador antes no se veía eso, especialmente en Guayaquil. Hace unos años atrás se pudo salvar a varias personas en diferentes momentos, es decir, en diferentes tiempos, que se querían lanzar del puente que une el Policentro con Plaza Quil. Se pudo evitar que estas personas se suicidaran porque hubo alguien que las salvara. Ahora me da la pena ver las noticias de esta persona que se lanzó de este puente también, creo que por la Aurora, y murió lamentablemente. Uno se pone a pensar qué tanto dolor tenía esta persona, qué tanta desesperación, que sola se sentía, que no tuvo con quién hablar, con quién desahogarse y alguien que le diera ánimo. Entonces usted que está viendo este programa y de pronto se siente tan abatida por la situación, nos está escuchando, va a decir, oh, pero es que solamente es bla, 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 porque no entiende cómo nos sentimos. Pues saben que todos tenemos momentos difíciles en la vida, no todo es color de rosa, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz, como esa historia de que alguien se quejaba de su cruz que era demasiado grande. Entonces el Señor Jesús le dice, ok, vamos a la habitación. Sí, vamos a la habitación donde hay muchas cruces. Quiero que escojas la que tú veas que puedes cargar. Entonces entran a una habitación llena de cruces, gigantes, pequeñas, de todos los modelos. Ásperas. Sí, de todos los modelos, de todas las formas. Y esta mujer dice, voy a ver, y comienza a sostenerlas hasta que encuentra. A pesarlas. Sí. Mientras las sostenía, las estaba pesando si las podía cargar, hasta que encuentra una y dice, esta yo la puedo cargar porque se siente más liviana, más ligera que las demás. Entonces, en esta parábola, en esta fábula o en este pequeño cuento, le dice el Señor Jesús a esta mujer, pues, cada una de estas cruces tiene un nombre, tiene el nombre a quien le pertenece. Dale la vuelta para ver qué nombre está ahí registrado. Cuando ella ve su nombre y su apellido, dice, ha sido mi cruz. Entonces, sí, Dios nos da la cruz que podemos cargar y manejar. Y entonces eso también depende cómo la vamos a manejar, de una forma positiva o negativa, sabiendo que también todos tenemos nuestras cruces y quizás las de otros es mucho más pesada. ¿Qué podríamos aconsejar a las personas que están viendo nuestro programa, Malú, y que están con esa situación tan desesperante, tan hecha pedazos su vida, pensando que
ser a través de un mensaje, puede ser a través de una llamada o simplemente se presenta en el instante exacto en que tú necesitas escuchar una palabra de aliento. Y yo creería que ese tipo de personas existe y son las personas aquellas que en un momento determinado aparecen y nos dan alicientes y nos dan paz y serenidad. Yo creería que esas personas tienen muchos nombres, muchos autores los llaman ángeles, muchas personas los llaman personas de sabiduría. Yo también las puedo llamar coaches. Entonces, justamente podemos indicarles a las personas que pueden buscar ayuda a través de un coaching ontológico, de un life coach, para que aquellas situaciones difíciles que nos están agobiando sean acompañadas con esta persona que puede asumir el rol de compañero, de escucha activa, para poder menguar un poco tu dolor y ver las cosas de una manera distinta. Así es. A veces buscar la muerte realmente no va a ser la solución. En muchos libros que he leído de la filosofía oriental, indica que cuando alguien se quita la vida, lamentablemente los ángeles de Dios vienen, asisten a esta persona y la regresan, después tiene que volver a nacer exactamente la misma situación para que la resuelva. Bueno, son libros, son historias que uno lee y eso nos lleva a pensar que la solución no siempre es morirse. La solución es poder hablar con alguien con la cual puedas por lo menos descargar esa angustia y saber que después de quitarte ese peso blando, el sol